¿Qué tal? Muy buenos días. Soy el ingeniero Santiago Quesada de la empresa Masits México, empresa dedicada a la investigación, a la producción y a la comercialización de semilla de maíz para la siembra a lo largo de diferentes estados aquí de México. Y estamos aquí en Gaxa y tengo el gusto de entrevistar al ingeniero Rafael Castillo, al que vamos el día de hoy a hacer algunas preguntas con referente a lo que es la alimentación y nutrición del ganado. Ingeniero, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿Cómo ¿qué tal? está? Pues muy amable, muy bien, muy llovido, si eso es bueno para el maíz. Es correcto. Muy bien, Sergio, y que con mucho gusto recibirlos aquí en Ganaderos Asociados de Querétaro. Si no le molesta, ¿nos puede contar un poquito acerca de su currículum y todo lo que ha hecho en este sector que me parece que es bastante importante e interesante? Sí, cómo no. Mira, yo soy veracruzano, pero tengo afincado aquí muchos años en Querétaro. Estudié en el TEC de Monterrey, ingeniero agrónomo zootecnista, y desde abril de 1990, o sea, hace 35, 36 años, Ujú. me he dedicado a trabajar como asesor en vacas lecheras de explotación intensiva, ¿sí? Mis principales áreas de interés es en la nutrición, conservación de forrajes, por supuesto, crianza de cerdas, gestión de información, bienestar animal, instalaciones también me gustan mucho. Y trabajo principalmente aquí en Querétaro, en Guanajuato, Jalisco, Aguascalientes e Hidalgo. Pues bueno, dedicado totalmente a esto y qué bueno que hablemos de forrajes esta mañana. Bueno, pues la verdad es que la entrevista que tenemos el día de hoy está diseñada para que sea una entrevista interesante y para que quienes la vean tengan la posibilidad de recibir información de valor que tiene que ver sobre todo con este tema que es el silo de maíz, que es uno de los temas, yo creo, más importantes, sobre todo cuando hablamos de la alimentación del ganado. Digo, en muchos aspectos y en muchos ámbitos el maíz es un alimento indispensable para nosotros, pero en este caso nos vamos a enfocar sobre todo en algunas cualidades importantes que tenemos que considerar cuando tenemos ganado, ya sea lechero o de engorda, y que pues son importantes para que tengamos buenos resultados, ¿no? En México, pues los productores tanto de leche como de carne utilizan este recurso de manera recurrente y bueno, existen algunas tendencias como considerar mucho el almidón, como en otros casos, por ejemplo, diferentes prácticas de producción y bueno, vamos a hacer algunas preguntas, muchas de bastante interesantes y también por otro lado bastante generales, pues para que la gente a lo mejor pueda conocer un poquito más de este ámbito. Uh-huh. ¿Le parece Sí, bien? señor. En este contexto o en esta misma línea, la primera pregunta que yo le quisiera hacer y también en aras de ahondar a esto que sería el contexto general, ¿por qué a su consideración el silo de maíz es una de las alternativas más utilizadas en el alimento del ganado? Y por otro lado también, ¿cuáles son estas características que lo hacen tan especial, en su opinión? Ok, hace muchos años, Santiago, no concebíamos a una vaca lechera que no tragara alfalfa, ¿sí? Correcto. De hecho, por mucho el principal forraje en proporción y en cantidad en las vacas en esta zona del país era la alfalfa, ¿ok? Hace algunos años escribí, y toda la alfalfa le decíamos que era la reina de los forrajes, muy romántico, ¿no? Y hace algunos años me piden que escribiera algo del maíz panensilar y intitulé ese pequeño trabajo Ensilaje de maíz, el nuevo rey de los forrajes para vacas lecheras. Y así fue. ¿Por qué cambió esto? Primer lugar, porque la alfalfa no es homogénea ni en su calidad, ni en su disponibilidad, ni el precio alrededor del año. Lo que nos queremos con las vacas es inestabilidad, ¿sí? Queremos que todos los días estén los mismos nutrientes muy parecidos en frente de su hocico, ¿sí? Y en segundo lugar, porque tú sabes, ¿no? La tierra en el centro del país es muy cara, las extensiones no son muy grandes y se dio un fenómeno de crecimiento de vacas ordeñadas por rancho, ¿sí? Y entonces la solución inteligente fue sustituir la alfalfa por un forraje que rindiera más en el periodo de un año, ¿sí? En aquellos ayeres, una alfalfa te podía rendir 18 toneladas de materia seca en un año, ¿sí? Y el maíz panensilar podía rendirte unas 20 toneladas, más el cultivo de invierno. Entonces ya ibas por ahí de 26, 27 toneladas de materia seca por hectárea. Claro.
poniendo como alternativa ensilaje de maíz más cultivo de invierno contra 18 toneladas de alfalfa. Entonces eso ya trajo una ventaja. Claro. Esto obligó a que se fueran desarrollando y seleccionando híbridos muy diferentes a los que hay hoy en día, ¿sí? Antes había híbridos aquí, era el Celaya 2, para que quienes nos escuchen y tengan mi edad o más se van a acordar. El Celaya 2, el CWP y esto y el otro, eran plantas que medían 4 metros de altura, ¿sí? Tenían una mazorca de este tamaño y cualquier viento las tiraba, ¿sí? Okay. Y el problema, Santiago, es que si dabas mucho de ello, las vacas se secaban. Okay. Porque era un forraje de muy, muy mala calidad. Ok, de acuerdo. Entonces vinieron unos amigos israelitas contratados por Alpura. Trabajé con ellos un par de años. Y entonces el énfasis cambió, el paradigma cambió. El paradigma fue medir el porcentaje que aportaba de mazorca en la planta y que fuera más del 50%. Ese fue el estándar que se puso en ese momento. Entonces esto revolucionó mucho la producción de forraje en esta zona, ¿no? Porque, repito, estoy hablando de ganaderías muy intensivas, de muy alto nivel de producción, ¿sí? Que es lo que tenemos aquí en Hidalgo, Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, una parte de San Luis Potosí, es ganadería de muy, muy, muy alta exigencia. Entonces, digamos que ese es el planteamiento histórico de por qué hoy estamos haciendo mucho más ensilaje de maíz que hace 35 años. De acuerdo. Me imagino que también tiene ahí que ver un tema de condiciones nutricionales por parte de lo que el silo de maíz puede aportar, o era más nutricional también la alfalfa. ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, entre estos dos materiales en términos de lo que le aporta a la dieta de un animal? Ok, aquí el tema es como son rumiantes, el rumiante, igual que nosotros, nosotros tenemos requerimientos de nutrientes, no de ingredientes. ¿Sí? Correcto. Hoy manejo muchos establos donde no damos una rama de alfalfa en ninguna de las etapas. Y van bien las vacas. En otros, por algunas circunstancias, por idiosincrasia del ganadero, por disponibilidad en algunas zonas se da un poco más de alfalfa, ¿no? Aquí el tema es, la nutrición animal es muy sencilla. Es una pata del banco, es lo que quiere y necesita la vaca. Otra es lo que la técnica y la ciencia nos dice. Y otra es lo que el medio nos está invitando a hacer. Si poner más ensilaje de maíz, más alfalfa, raigrasa, etcétera, ¿sí? Entonces, en algunos casos esta dialéctica termina por cuánto cuesta producir esa proteína de la alfalfa, cuánto cuesta producir esa energía del ensilado de maíz, ¿sí? De acuerdo. Ese hay un planteamiento. Y el segundo, que me lo vas a escuchar mucho ahora, es que sí, mi limitante número uno es las hectáreas y la disponibilidad de agua en esas hectáreas. Totalmente. Entonces, lo que hay que hacer es maximizar la biomasa producida por año. ¿Sí? Correcto. ¿Ok? Entonces, no queremos producir forrajes que sean de muy, muy buena calidad, pero que su biomasa total sea baja. Porque entonces tengo que importar a esa granja nutrientes de otro lado. ¿Sí? Correcto. Entonces, básicamente hoy en día los objetivos son dos, ¿no? Algo que me dé mucha biomasa bien producida, ¿sí? ¿Ok? Para atender las necesidades crecientes siempre del hato que se está manejando, ¿ok? ¿Por qué crecen las necesidades del hato? Uno, por cabezas, ¿sí? Que hay establos que sostienen y van creciendo orgánicamente. Y el otro es porque las vacas, entre más leche dan, más van a tragar. Entonces cada vez va a ser más la demanda, ¿sí? Cuando yo empecé a trabajar, un corral de alta producción tragaba 20 kilos y medio, 21 kilos y medio de materia seca. Hoy tragan hasta 28 kilos de materia seca, ¿ok? Entonces se necesita hoy más forraje, aunque tenga las mismas vacas para seguir Sí, claro, la necesidad energética que tiene ya un animal de alto rendimiento en estos establos de alta producción, pues es cada vez mayor. Sí, señor. ¿No? Y además la calidad, la cantidad, son dos factores que influencian muchísimo. Sí. De acuerdo. Segunda pregunta. ¿Por qué el almidón hemos visto, o más bien en los ranchos luego que visitamos con ánimos de asesorarlos un poquito para que les vaya bien con los materiales que nosotros comercializamos, hemos visto muchas veces que uno de los principales factores a los que se les pone atención en un análisis bromatológico es al almidón? Luego, por tema de energía, etcétera, etcétera, ¿no?
Y muchas veces se dejan de considerar a lo mejor otros factores, pero este sería, por ejemplo, yo diría, dentro de los parámetros que un ganadero revisa, yo creo que el primero o el segundo siempre. ¿Por qué el almidón, por ejemplo, es a su consideración el parámetro o un parámetro al que tanta atención se le pone? ¿Y cuál es el costo? ¿Qué es lo que significa, por ejemplo, que un ganadero no tenga buenos porcentajes de almidón en los materiales que cosecha, en el maíz que le da a sus vacas? Ok, bueno, el almidón para empezar de lo básico, Ujú. el almidón va de la mano a la cantidad de grano que hay en la planta, ¿sale? Estamos en esas. Ujú. Va de una planta, un grano de maíz tiene el 75-77% de almidón. Entonces, entre más grano, hay más almidón, ¿ok? Ujú. El almidón, después de la grasa que tuviera la planta de maíz para ensilar, es la porción de la planta que más energía tiene por peso, ¿sí? O sea, hay mucha más densidad energética en él. Ujú. Eso es una. Las vacas lecheras son muy buenas transformadoras de almidón en leche, ¿sí? Al Correcto. final de cuentas, ¿ok? Entonces, y el otro es que el almidón, la manera de reemplazarlo es pues, básicamente única, es comprar maíz, ¿sí? Si el maíz Hay está... muchas alternativas. No. Si Ujú. el maíz está barato, qué bueno, ¿sí? O sea, si el maíz está caro, más te vale que haya mucho almidón en tu ensilaje para que no tengas que comprar tanto maíz, ¿ok? La fibra, como quiera, la puedes poner de otra manera, ¿no? Entonces, ¿y de qué depende la cantidad de maíz y después la cantidad de fibra neutrodetergente o la digestibilidad de ello? Es, por supuesto, primero la genética, ¿sí? ¿Qué material estoy poniendo? El segundo es el manejo agronómico, que es gigantesca las decisiones, desde fecha de siembra, densidad de siembra, control de plagas y malezas, Ujú. nutrición vegetal, ¿sí? Y las otras que son fundamentales es en qué momento fenológico yo estoy ensilando, ¿sí? Correcto. Puedo hacerlo todo bien si me adelanto a ensilar, si ensilo, y ahorita lo voy a tocar, si ensilo en un momento fenológico muy temprano, voy a estar perdiendo muchísimo almidón, ¿sí? Correcto. Por otro lado, si ensilo muy tarde, la fibra va a ser menos digestible y me va a costar más trabajo hacer un buen procesado de corte, de compactación y de manejo del ensilaje ya hecho, ¿no? Entonces, el almidón, por supuesto que es bien visto, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene esa densidad energética, ¿ok? Ok. No sé si después vayamos a abundar en esto, pero también resulta, ¿no? Cuando yo empecé a trabajar, la densidad de plantas por hectárea era de 55,000, ¿sí? Plantas nacidas, no es cierto. Correcto. Semillas tiradas o plantas nacidas, lo que sea. Hoy estamos viendo hectáreas de a 130, 135,000, ¿sí? Correcto, sí. Plantas, ¿ok? Unas densidades altísimas de Así es. siembra. Entonces, que hay una densidad ideal para producir grano, por supuesto que la hay, pero no son poblaciones tan altas, ¿sí? Así es. ¿Ok? ¿Sale? Entonces, cuando uno se va a poblaciones tan altas, podría estar perdiendo algo no tanto de producción de grano por hectárea, de almidón por hectárea, sino en proporción, ¿sí? Pongo pocas plantas, ensilo como Dios manda y resulta que tengo un ensilaje de 30% de almidón, ¿sí? Ujú. Pero con un rendimiento modesto. Pongo una densidad muy alta de maíz y mi proporción de 30% de almidón se me va a bajar a 22%, ¿sí? Pero como aquí tengo mucho rendimiento, probablemente haya más toneladas de almidón por hectárea aquí con esta decisión que con la otra decisión. Porque, ojo, amigos, las vacas no comen porcentajes. El ganadero no vive de porcentajes. Si vive de cantidades. Exactamente. Por supuesto. De cuántas toneladas de almidón o de grano estoy produciendo por hectárea y cuántas toneladas de fibra que va a digerir la vaca. ¿Sí? Claro, esto es súper interesante porque otra de las cosas que se ven muy frecuentemente en las explotaciones ganaderas es sobre todo una atención a los porcentajes. Este tema de verlo en cantidades es algo que la verdad pocas veces escuché y creo que es algo que se tiene que tener de una forma muy presente, Sí, porque señor. efectivamente no estamos hablando de porcentajes, Así sino es. de cantidades de almidón que se le suministra a la vaca en la dieta. Así es. Sí, ¿no? sí, señor. En ese sentido, y de hecho es la siguiente pregunta, por ejemplo, también es verdad, por lo que entiendo,
que el maíz es un ingrediente que está destinado sobre todo a ser un ingrediente fibroso. Por el tema de que son rumiantes, se necesitan que en el rumen haya una buena cantidad y una buena calidad de fibra. Sí, señor. Si lo pusiéramos en una balanza, para usted, ¿qué es más importante? ¿Una buena calidad de fibra o una buena cantidad de almidón? Bueno, ya quiere que tome un partido. No. Le voy a contestar muy políticamente. Te voy a decir que las dos cosas. No, vaya. Hablando pragmáticamente, desde la perspectiva de un ganadero, por ejemplo, ¿cómo es correcto verlo a la hora de producir? Queremos las dos cosas. Queremos las dos cosas. Ok. Queremos las dos cosas en un balance, ¿sí? Okay. Y el balance es económico, ¿no? Y ahí entra el rendimiento en la parcela, ¿no? Por supuesto que queremos grano, sale. Eso está por ahí por un lado. Y por el otro lado queremos esa fibra que sea muy digestible, ¿sí? Correcto. ¿Ok? Y entonces aquí dice, bueno, ok, ¿de qué depende que la fibra sea muy digestible? Pues de los mismos factores que hablé yo para producir grano, son muy similares los que son para producir una fibra, un fibra neutro detergente, que se llama, que sea muy digestible. Por supuesto que tiene que ver con el híbrido, por supuesto que tiene que ver con el clima. Si la planta se estresa, sobre todo en los primeros 40 días de vida, sí, su lignificación es mucho más poderosa en la fibra y es menos digestible la fibra neutro detergente. Correcto. Si la planta ha sido sometida a estrés, que puede ser de temperatura, puede ser de agua, exceso o falta de agua, puede ser por plagas, ¿sí? Esas plantas tienden a lignificar mucho más porque es la forma de defenderse. Sí, de contrarrestar el estrés que están viviendo. Así es. Si me paso en población de maíz y mis plantas crecen mucho, esas plantas van a tener más lignina porque tienen que tener un tejido más fuerte para soportar esas alturas y que no se acame el maíz, ¿sí? Plantas con Stay Green, que lo conocemos, ¿sí? Esas plantas que permanecen verde más tiempo, esas por definición tienen más digestibilidad en su fibra. ¿Ok? Después, bueno, viene el tema de madurez. Entre más maduro es la planta, pues la digestibilidad de la fibra va bajando, ¿sí? Que eso tiene que ver con lo que decía de la importancia de cortar en el momento adecuado, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces tenemos una curva donde va bajando la digestibilidad de la fibra, no como porcentaje, sino kilos digestibles por hectárea, y va incrementándose el contenido de almidón, ¿sí? Y entonces, más o menos como en muchas estadísticas biológicas, es donde hacen la intersección esos valores, es donde conviene hacerlo. Porque si ganas un poquito de almidón, después vas a perder mucho en digestibilidad. Y viceversa, si te adelantas mucho, vas a perder mucho en almidón y vas a ganar mucho en digestibilidad. Entonces, aquí el problema es que no, la agricultura se aprende en 100 lecciones. El problema es que es una lección por año. Claro. O sea, este año difícilmente vas a poder hacer exactamente lo mismo que el año pasado. Porque cambia el medio ambiente. O estás probando otro híbrido. O sembraste en algunas otras tierras, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado. Hoy hay métodos, aquí en el laboratorio, por supuesto, que se mide, hay métodos muy específicos donde se puede medir, claro, ya una vez ensilado, la digestibilidad de la fibra neutro detergente, ¿no? Por supuesto. Sí, y ahora que me dices qué es más importante, y de hecho nosotros lo reportamos en los análisis NIR del ensilaje de maíz, es un valor que se llama toneladas de leche por hectárea, ¿sí? O kilos de leche por hectárea. Ese es un parámetro que se desarrolló en Madison, en Wisconsin. Y entonces lo que hace es decir, ¿cómo podemos evaluar un ensilado de maíz? Si tiene grasa, si tiene fibra, si tiene almidón, si tiene una digestibilidad para la fibra, una digestibilidad para el almidón. Entonces se hizo una ecuación y esa ecuación es lo que nos dice. Con este análisis, el valor energético, el potencial que tiene para producir leche es de tanto. Y entonces hay maíces que tienen 1100 kilos, 1100 kilos de leche por hectárea, 1400, 1500. Sí. Entonces es un parámetro totalmente
totalmente predictivo, ¿no? Está bien interesante que además, en vez de que el ganadero tenga que analizar cada parámetro y hacer la conclusión por su cuenta, ya la ecuación solita te dice, a ver, si para lo que lo vas a usar es esto, Así es. son tantos kilos de leche por, creo que es tonelada de materia seca consumida, ¿no? Sí. Algo así la que saca aquí. Bueno, hay varios, pero varias formas de ¿cómo se llaman? De expresarlo, pero está interesante que ya todo lo meten en uno y pues ya está, pues, ¿para qué se complica uno, no? Ahora, hemos estado hablando mucho del tema de esta importancia que tiene tanto el almidón como el tema del forraje. Yo ahí tengo una pregunta que viene sobre todo de lo que tiene que ver con la fisiología de la planta. ¿Puede existir un híbrido que tenga muy buenos niveles de almidón y sea muy poco digerible y viceversa? ¿O son variables que son codependientes la una de la otra? ¿A qué me refiero con esto? O sea, puede existir en el mercado variedades, yo me imagino que esto se derivará del tema genético, pero que tengan muy buenos niveles, por ejemplo, de digestibilidad, pero en temas de almidón, por ejemplo, sea muy, muy poco. A lo mejor en ese sentido se puede que sean variedades que dependan una de la otra o son diferentes. Porque lo que estaba pensando ahorita que estaba platicándonos sobre que los dos temas son importantes, es que entonces en ese caso deben de existir o deben de haber consideraciones para, por un lado, medir el tema de la digestibilidad y por otro lado, medir, por ejemplo, las cantidades de energía que aporta un maíz. Pero lo que no sé si están conectadas o pueden ser independientes. No, definitivamente, vaya, no hay desafortunadamente el maíz perfecto, pero y de algo que no hemos platicado es por qué hablamos de digestibilidad de la fibra. Básicamente por dos cuestiones. En la medida que es más digestible el material, va a obtener la vaca más energía. Okay. Pero también el tema de la digestibilidad tiene que ver con la capacidad de consumo que tiene la vaca, ¿sí? Si el material es poco digestible, la vaca tiene un llenado en el rumen, ¿sí? Y entonces le llega una señal a su cerebro y dice, ya estás bien tragada, porque hay una distensión, le llamamos ruminal, y deja de comer esa vaca, ¿no? Entonces eso tampoco queremos, ¿sí? Y en la medida que la fibra sea más digestible, repito, lo puede comer más la vaca y también va a aprovecharlo más, ¿no? Claro, y esa señal se va a tardar más en llegar. Así es, sí. Entonces, sí, definitivamente hay materiales que no te otorgan ese beneficio de buenos consumos, ¿sí? O sea, y es notorio, ¿no? Puedes tener un almidón de 25, 26, que para la zona es algo, digamos, estándar, bueno, pero los consumos no son buenos y no hay tanta leche en esas vacas. Y por el contrario, podrías tener pasturas de 21, 22%, que son tremendamente lecheras, ¿no? ¿Sí? Porque seguramente su digestibilidad es buena. Y el otro de lo que no hemos hablado, que es bien importante en estos temas, desde la genética hasta la época de la cosecha, es que también está procesado el almidón, de qué tamaño es la fibra, que también se compactó. Eso tiene muchísimo que ver con la preservación del maíz para ensilar y también con la habilidad que va a tener la vaca de obtener esos nutrientes de ahí, ¿no? Que eso ya se relaciona específicamente y en directo con el proceso. Sí. Un buen picado, un buen pisado, sí, un buen, todo ese proceso de fabricación del alimento, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, ustedes que son, que están en la genética, por experiencia, algunos híbridos que tienen mucha sangre, un poco más de sangre morada, que se ven las cañas moradas, que pensamos que son valles altos o son germoplasmas de más resistencia, que también por otro lado es bueno. Esos en general tienden a ser mucho menos digestibles, ¿sí? De acuerdo. La altitud sobre el nivel del mar también y la temperatura puede contribuir muy fuerte a eso, ¿no? Sí, no, y de hecho producir maíz, entre más alto produces maíz, son más los canales, o más bien, sí, las medidas de resistencia que hace el material para poder sobrevivir. Así es. Y eso hace que sea un material literalmente, y sin irnos muy lejos, más duro. O sea, tiene que ser un material más aguantador, más rígido. Así es. Ahora, estamos hablando así como Disneyland, decir, ahí está el almidón y la fibra, ¿no? Quiero decirlo de una vez, el punto óptimo para ensilar una planta de maíz no es la materia seca. Todo el mundo pregunta, ¿y qué materia seca, Rafa, es? ¿Y qué humedad? Eso no interesa.
Lo que interesa es el desarrollo, el llenado del grano. ¿Sí? ¿Cuál es la regla? 2/3 partes tienen que ser masa y 1/3 parte leche. Es el punto ideal. ¿Sí? ¿Ok? ¿Va a haber híbridos que van a estar todavía verdes? Pues sí. Va a ser un ensilaje verde, pero sí va a tener su parte correcta de grano. La famosa regla de 2/3 partes línea de leche, ¿no? No, 2/3 masa. 2/3 masa, y una de leche. Sí, antes ensilábamos así, sí. Correcto. Y bueno, hay Sí, materiales que decimos, cuando llegan a esa madurez el grano ya se calzoneó, ¿sí? Ya se empieza a poner amarillo. Bueno, sí, empieza a poner feo de abajo. 36-38% de materia seca al final. Y los otros, si tienen mucho stay green, puedes tener ensilajes de 28%, ¿no? Entonces, eso es fundamental. ¿Cuándo quiero entrar a ensilar? Y el otro es el procesado del grano, ¿sí? El cracker. ¿Okay? Que esté bien molido para que lo pueda digerir. Absolutamente. Las bacterias del rumen. Si no estamos produciendo en la mierda de las vacas alimento para guajolotes o gallinas, ¿sí? Porque el grano está todo ahí, ¿sí? Y no queremos llenar los tanques de leche y no producir eso ahí, ¿no? Aquí en la planta, en el laboratorio, corremos una calificación, se llama calificación de procesado de maíz para ensilar. Es numérica, es objetiva y no es a las tanteadas como muchas cosas que hacemos en los establos. Hay un estándar. ¿Cuál es mi sugerencia? Nuestra sugerencia es no que ya están 3,000 o 1,500 toneladas ensiladas, a ver cómo lo hice. No. En cuanto entre el primer viaje, el segundo viaje al establo, se traen la muestra y evalúan objetivamente cómo están procesando el grano. ¿Ok? Pues esa es una por el lado del grano. Y por el lado de la digestibilidad de la fibra, lo que más impacta en la digestibilidad de la fibra es también el momento fenológico, pero ese lo va a dar el grano, es el picado, ¿sí? Entre más picado esté, el forraje, tiene más puntos de ataque de las bacterias y va a tener más superficie. Sí, pero ojo, los nutriólogos no queremos fibra muy corta porque después vamos a tener problemas en panza, ¿sí? En regla general, ¿cuál debería ser el largo de corte? Entre media pulgada y 3/4 de pulgada en ese estándar, ¿sí? Correcto. Entonces, ¿quién decide o quién sugiere el tamaño de corte? El nutriólogo. Ahí lleva mano el nutriólogo, porque él sabe con qué otro tipo de fibras, qué otro tipo de forrajes cuenta para proveer esa fibra necesaria para la vaca, ¿sí? De acuerdo. Y entonces con esas cuestiones, pues logras mejor digestibilidad. El almidón a los 3-4 meses después de haber tapado el ensilaje es cuando se obtiene la mejor digestibilidad del grano, del almidón, ¿no? La fibra cambia un poquito por actividades bacteriana, por algunas bacterias, hongos que en el proceso de la fermentación, pero no es tanto, ¿no? En ese sentido, he escuchado mucho, ahorita metiendo una pregunta rápida de bote pronto, he escuchado a algunos productores, sobre todo lecheros, y también algunos asesores que venden maíces que no tienen buenos porcentajes de almidón, hay que decirlo así como va, que las vacas tienen ciertos límites de procesamiento de almidón. Y entonces meten un poco este dato como para, bueno, pues no pasa nada si mi maíz de todos modos no produce tanto almidón, porque la vaca tiene capacidades máximas de procesamiento de este nutriente. ¿Eso es verdad o es completamente falso? Vaya, sí es verdadero. Tiene un límite la vaca de producción de enzimas, alfa-amilasa, ok, sobre todo esto se da en el intestino, ¿no? Por eso procuramos que buena parte del almidón se aproveche en el rumen, ¿sí? De acuerdo. El problema es que si se deprime el pH, se deprimen las bacterias, los hongos, los protozoarios aminolíticos, y no hay ese aprovechamiento, ¿no? Entonces, ¿cuál es la apuesta? Es que parte de esto se aprovecha en el rumen y otra parte en el intestino. Si le cargas mucho en el intestino, puede llegar un punto donde tuvieras que dar alfa-amilasa exógena para aprovechar eso. Para que pueda hacer el proceso. Así es. Pero sí o sí, el almidón del ensilado de maíz es muy fermentable, muy digestible y se va a cargar más al rumen, no al intestino. Hablaba con un amigo, José Luis Romano, es un doctor. Sí, él fue mi profesor en el TEC. Bueno, pues es un gran fisiólogo. Y entonces estábamos rebotando y le dije, oye, José Luis, es que hoy
Si hiciéramos el almidón del ensilaje de maíz, se lo sumamos al maíz rolado y al maíz molido, estamos casi en 11 kilos de grano. Me dice, Rafa, es muchísimo. No, así están las vacas altas productoras. Me dice, seguramente sí puede haber un beneficio de una amilasa a nivel intestinal, ¿no? Okay. Entonces, ¿se puede hacer leche con ensilados de bajo contenido de almidón? Sí, sí se puede hacer. ¿Sí? Se puede hacer leche con ensilados de alto contenido de almidón, sí se puede hacer. Quiero decirlo de una vez, el riesgo de ensilar muy tierno, sí es por el tema de almidón que no hay que hacerlo, pero la fermentación mucho más rápido de esas pasturas no es tan agradable para la vaca. ¿Sí? Hay mucho ácido acético, son más picosos. ¿Sí? Está demasiado tierno. Así es, y eso a la vaca no le gusta, la fibra no trabaja igual. ¿Okay? Correcto. Entonces, tampoco hay que irse para el lado izquierdo de que sean materiales muy, muy suculentos, muy tiernos. De acuerdo. Que además es algo que está pasando mucho, digo, ahorita estamos aquí en Querétaro y eso por la demanda del silo que hay es algo que cada vez es más frecuente. Se está viendo cómo los ranchos se llevan los materiales extremadamente verdes. Hay muchos que yo he visto cómo los camiones chorrean así de agua porque con tal de llenar su abastecimiento lo cortan súper rápido para que nadie más lo pueda ir a ganar, ¿no? El diagnóstico es perfecto el que tienes. O sea, así es. Bueno, pues ya para terminar, para ya no quitarle más tiempo a usted y a aquellos que nos ven, 2 preguntas muy sencillas que me parece que ya van un poco más orientadas a lo que puede hacer un productor a lo mejor para tener a lo mejor mejores rendimientos. Bueno, una sobre todo, y es, yo creo, esta ya es una opinión personal, que una de las alternativas más importantes que tiene un productor para mejorar su propia producción, sobre todo en un momento donde hay mucha información, pero no la sabemos buscar o tal, es hacer investigación propia en la granja. Yo soy muy partidario de que las personas hagan, no sé si grandes experimentos que equivalgan a grandes pérdidas a lo mejor de dinero, pero que sí prueben cosas nuevas y que sepan también qué es lo que funciona y no funciona en sus propios hatos, obviamente de la mano de gente especializada que les ayude a dirigir estas cosas. ¿Usted qué tan a favor o en contra, y dígamelo así abiertamente, por ejemplo, está de este tipo de ideas? Sobre todo esta idea va dirigida a las personas que no tienen la posibilidad, por ejemplo, de contar con asesoramiento y siempre se van con la idea de lo que las personas que vendemos cosas, y lo digo porque habemos gente ética, pero también a veces no lo hay tanto, que quiere vender y también, por ejemplo, creo que conocer muy bien tu suelo, tu propia tierra, tu lugar, tu productividad, los métodos que tú tienes, las posibilidades que tú tienes son importantes. En ese sentido, por ejemplo, esa sería una recomendación que usted aprobaría o no, el hecho de que le dediquen cierto recurso y tiempo a investigar cosas que para ellos pueden llegar a ser importantes. Absolutamente. Un doctor, de hecho, la esposa de este doctor daba clases, y este doctor daba clases en el TEC de Monterrey. Fíjate, él empezó con sembradíos de goteo en los 70s en California. Era un misionario. Y entonces lo que le llamaba era el productor experimentador. La gran ventaja que tiene la genética en el maíz es que en 6 meses sabes qué tienes en la mano. ¿Sí? Totalmente. El tema con la genética de las becerras del semen es que te tienes que esperar 4 años para que sepas cómo fueron los padres de esas becerras, ¿ok? Entonces, definitivamente sí, poner un 10, un 15% de la superficie de nuevos materiales para ver dónde me voy a mover, por supuesto que debería ser una obligación y un deseo de estar evaluando qué material le va a venir mejor a mi granja, a mi rancho. El tema más delicado aquí sería, Santiago, al respecto a la medición, ¿no? Correcto. Ok, lo puse, le di las mismas circunstancias, pero no se vale que a ojo o sea, hacer algo un poquito más serio. El famoso ojímetro. Sí, no, de hacer y meter la máquina y tantos surcos y ver cuánto rendimiento y lo tengo que mandar al laboratorio y el otro también lo mando al laboratorio, mi testigo y todo esto, pero por supuesto, vaya, sí. Yo no concibo a algún agricultor que no esté todo el tiempo experimentando en sus suelos. Hoy por hoy, de los mejores ganaderos que veo son los mejores agricultores. Y ellos todo el tiempo están con esa
con esa inquietud de hacerlo. Ahora, por ejemplo, están también egresado del TEC de Monterrey, ¿no? Oscar Larrondo, en Agropecuaria Aparicio. Él tomó lo que antes hacía de Alpura, de evaluación de híbridos, lo está haciendo aquí. Sí, de manera personal. Así es, tenemos a nuestro amigo Jesús Olmos, que está en los Altos de Jalisco. Él también lo está haciendo muy profesional. Entiendo que todavía están haciendo algo en La Laguna, creo que Rolando Herrera, y si no el grupo de Nuplen que lo esté haciendo. Vaya, porque se acercan las casas productoras de semillas porque entienden que ellos son serios y van a hacer un reporte que va a acabar en muchas manos, ¿no? Claro. Pero definitivamente sí hay que estar poniendo un 10, un 15% de toda la superficie de híbridos nuevos y de ver en mi zona con mis manejos cómo funciona. No, y hemos hablado de productores grandes, pero incluso a nivel pequeño, claro. Pequeña experimentación, ¿no? Evaluar en tu propia condición cómo funcionan ciertas cosas. Claro. Ahora, también en el campo somos muy visuales, ¿no? Correcto. También los días de campo también creo que son una muy buena herramienta, ¿sí? Para ir con alguien que trabaje bien y entonces hacer un día de campo y que vengan los productores. Y usted dijo algo que a mí me parece súper importante, que de hecho no estaba en entrevista, pero también es muy dado que se hace la experimentación, se hace el esfuerzo, se hace el trabajo y no se hace la medición. O nos da flojera medir, o nos da flojera ir a ver, o nos da flojera checar. O sea, contabilizar los datos del conocimiento que generamos es algo que nos cuesta muchísimo trabajo. Así es. Y si no, pues todo ese trabajo se pierde. Así es, sí. Okay. Pero créeme, es un gran potencial y no hemos hablado de sanidad. Hace 4 o 5 años pasó que el año fue terrible, fue muy caliente, muy seco y todo mundo sembraba el mismo híbrido. Seguimos pagando las condiciones de ese año. Bueno, sí. Todavía. Sí, claro, claro. Y resulta que ese híbrido era muy susceptible a fusarium. No saben ustedes, amigos, no sabe Santiago, las broncas que tuvimos con las vacas. Sí. No dieron tanta leche, hubo muchos problemas digestivos, hubo tema de clostridio. Tema de micotoxinas fuerte, ¿no? Micotoxinas, sí. Sí, totalmente. Y ya para terminar, y esta es una pregunta ya más pragmática, más desde su experiencia y con todo lo que usted ha visto y todo lo que usted ha trabajado con diferentes sistemas de producción en diferentes estados, ¿qué consejo le daría a los ganaderos, de acuerdo a lo que usted ve muchas veces que a lo mejor les falla, para que puedan checarlo así de una forma muy sencilla y les pueda ir a lo mejor un poquito mejor en su día a día, a lo mejor de las tendencias que usted ve, de la forma que tienen de trabajar, etcétera, etcétera? Primero es que hay que apostarle a la genética, ¿sí? Pero ya que le apuestas a la genética, adquieres el compromiso de manejar eso con los niveles y con el potencial de esa semilla, ¿no? De acuerdo. Aquí hay mucha conciencia, en Guanajuato veo que hay mucha conciencia al respecto. Veo que la nutrición no se le ha hecho el suficiente énfasis en Aguascalientes, en Jalisco, ¿sí? Ahí el tema de nutrición vegetal es como una vaca. Si la vaca te va a dar mucha leche con 8 kilos de concentrado, te va a quedar flaca y no te va a dar leche. Sí, claro. Entonces, por supuesto que hay que poner mucho más énfasis en la nutrición vegetal, absolutamente. Y después, lo que es súper importante, lo acabas de decir, adelantarse en el corte no es negocio para el que va a llevar esa pastura, ¿sí? Y el que vaya a cortar lo que lo corte, 2/3 partes de masa, 1/3 parte de leche, y después hacer bien la tarea a la hora de estar preparando el silo. O sea, tienen atrás 150 días, 130 días, y en 2 días, esa pastura tan bonita, ese cultivo tan bonito, lo pueden hacer una mierda. ¿Sí? Qué buen comentario. O sea, totalmente. En 2 días. Y después resulta que en 2 semanas tú preparaste la comida para todo el año de las vacas. Algo bien. Claro, por supuesto. El patrón y el encargado deberían de estar sentados en la camioneta con el teléfono, no importa, con el café, con el aire acondicionado y viendo cómo compactan la pastura. Totalmente. Ahí son los mejores. Entonces hay que apostar en la genética, hay que apostar en la nutrición y hay que tener mucho cuidado a la hora del corte y la conservación del silo de maíz. Correcto. Todo se puede ir en un abrir y cerrar de ojos. Totalmente. Perderse de una forma muy importante. Totalmente. Yo hoy no conozco un establo que ande con buenos números que tenga mal ensilaje de maíz. No lo conozco. Totalmente. No lo conozco. Correcto. Bueno, pues
Muchísimas gracias por su tiempo, por habernos permitido hacerle estas preguntas. La verdad, en lo personal lo disfruté. Me gustó muchísimo. De verdad, fue un gusto platicar con usted. Y bueno, pues ojalá que ustedes que nos están viendo en su casa, en su oficina, que nos están escuchando en su coche o donde quiera que estén, pues también lo hayan disfrutado. Muchísimas gracias y que les vaya a todo dar. No se olviden de meterse a Gaxa TV, de compartir el canal. También por ahí está Más Hits México en YouTube. Y en fin, mucho gusto y que les vaya muy bien. Hasta la próxima.